Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Espero que estén tan listos como yo porque vaya, lo que les tengo preparado hoy es de alto voltaje. Prepárense para quedarse sin aliento porque la noticia que les voy a compartir es una bomba atómica. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, un hombre que ha robado corazones en todo el mundo con su talento y su innegable atractivo, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien, el tema central de nuestro vídeo de hoy es Kerem. Y no solo eso, sino que vamos a analizar una confesión inesperada que ha hecho, una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, literalmente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Se imaginan de qué podría tratarse? ¿Un nuevo proyecto? ¿Una nueva relación? ¿Un cambio radical en su vida? Bueno, no les voy a adelantar demasiado para no arruinar la sorpresa, pero les aseguro que esta confesión es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, así como lo oyen. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, los invito a unirse haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, y no querrán perderse nada, ¿verdad que no? Además, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Prepárense, agárrense fuerte porque lo que está por venir los dejará completamente impactados. Como les decía, hoy vamos a desentrañar la inesperada confesión de Kerem Bürsin, una confesión que hizo durante una reciente entrevista en vivo y que se ha viralizado en las redes sociales en cuestión de horas. Para ponerlos en contexto, Kerem estaba promocionando su última película, un thriller de acción que ha recibido muy buenas críticas, cuando de repente, y de forma totalmente inesperada, soltó la bomba. Durante la entrevista, el periodista le preguntó acerca de sus futuros proyectos, sus ambiciones profesionales y sus planes personales. Kerem, como siempre, se mostró amable y dispuesto a responder a todas las preguntas, pero fue en un momento específico de la conversación cuando todo dio un giro inesperado. El periodista, buscando profundizar un poco más en la faceta personal del actor, le preguntó directamente sobre su vida amorosa. Todos sabemos que la vida amorosa de Kerem ha sido objeto de constante especulación desde su ruptura con Hande Erçel, y esta pregunta era inevitable. Kerem inicialmente se mostró un poco evasivo, como suele hacer cuando se trata de temas personales. Sonrió, dijo algo así como que estaba enfocado en su carrera y que no tenía tiempo para el amor, la típica respuesta que dan las celebridades para evitar dar detalles. Pero luego, como si algo lo hubiera impulsado a decir la verdad, hizo una pausa, respiró hondo y dijo algo que dejó a todos los presentes, y a los millones de espectadores que seguían la entrevista en vivo completamente atónitos. Y aquí viene la confesión, la que los dejará sin aliento. Kerem Bürsin confesó que en realidad, nunca ha estado completamente satisfecho con su carrera actoral. Sí, lo sé, suena increíble, ¿verdad? Un hombre que lo tiene todo: fama, fortuna, talento, admiración, confesando que no se siente realizado con lo que hace. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Kerem profundizó un poco más en su confesión y explicó que, si bien está agradecido por todas las oportunidades que ha tenido y por el apoyo incondicional de sus fans, siente que la actuación no es su verdadera pasión. Dijo que siempre ha tenido un sueño secreto, una vocación oculta que nunca se ha atrevido a explorar por completo por miedo al fracaso o a la reacción del público. ¿Y cuál es ese sueño secreto? Pues agárrense de nuevo porque esto los va a sorprender aún más. Kerem Bürsin confesó que su verdadera pasión es la cocina. Sí, así como lo oyen, el galán de telenovelas, el rompecorazones turco, sueña con convertirse en chef profesional y abrir su propio restaurante. ¿Se lo imaginan? Kerem con su delantal y su gorro de cocinero, preparando deliciosos platos y deleitando a sus comensales con su talento culinario. La verdad es que, pensándolo bien, no me sorprende del todo. Kerem siempre ha demostrado ser un hombre con muchos intereses y talentos, y la cocina, después de todo, es una forma de arte que requiere creatividad, pasión y dedicación, cualidades que Kerem tiene de sobra. Pero volviendo a la entrevista, después de soltar esta bomba, el periodista, obviamente, quedó completamente sorprendido y le preguntó a Kerem si realmente está. Vea, hablando en serio.
Kerem, con una sonrisa sincera, le aseguró que sí, que nunca había estado tan seguro de algo en su vida. Explicó que durante años ha estado tomando clases de cocina en secreto, experimentando con diferentes ingredientes y técnicas, y que ha llegado a la conclusión de que la cocina es lo que realmente lo hace feliz. También confesó que ha estado ahorrando dinero para poder financiar su propio restaurante y que incluso ya tiene algunas ideas en mente para el concepto y el menú. Dijo que quiere crear un lugar acogedor y familiar, donde la gente pueda disfrutar de comida deliciosa y de un ambiente agradable. Esta confesión, como era de esperar, ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado sorprendidos y decepcionados, argumentando que no quieren ver a Kerem lejos de las pantallas. Otros, en cambio, lo han apoyado incondicionalmente, felicitándolo por su valentía y animándolo a perseguir sus sueños. Y también están los que simplemente no se lo pueden creer y piensan que todo esto es una broma o una estrategia publicitaria. Pero la verdad es que independientemente de las reacciones, lo que queda claro es que Kerem Bürsin ha dado un giro inesperado a su vida y que está dispuesto a seguir su corazón, cueste lo que cueste. Y eso, en mi opinión, es algo digno de admirar. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con la carrera actoral de Kerem? ¿Abandonará por completo la actuación para dedicarse a la cocina? ¿O intentará combinar ambas pasiones? En la entrevista, Kerem dejó claro que no tiene intención de abandonar la actuación por completo. Dijo que le gusta actuar y que seguirá aceptando proyectos que le interesen y que le permitan crecer como artista. Pero también dijo que su prioridad ahora es su proyecto del restaurante y que dedicará gran parte de su tiempo y energía a hacerlo realidad. Así que al parecer tendremos Kerem Bürsin para rato, tanto en las pantallas como en los fogones. Y la verdad es que a mí personalmente me parece una idea genial. ¿Se imaginan ir al restaurante de Kerem Bürsin y que él mismo les prepare su plato favorito? Sería una experiencia inolvidable, ¿verdad que sí? Pero más allá de la anécdota y del chisme, creo que esta confesión de Kerem nos deja una importante lección: nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y para hacer lo que realmente nos apasiona. A veces nos dejamos llevar por las expectativas de los demás, por el miedo al fracaso o por la comodidad de lo conocido, y nos olvidamos de lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas. Pero Kerem, con su valentía y su determinación, nos demuestra que es posible romper con los moldes y seguir nuestro propio camino, aunque eso signifique cambiar radicalmente de rumbo. Y es que al final del día, lo más importante es ser felices y hacer lo que nos hace sentir realizados. Y si eso significa cambiar de profesión, aprender algo nuevo o simplemente salir de nuestra zona de confort, pues adelante. La vida es demasiado corta para vivirla a medias y para renunciar a nuestros sueños. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió la confesión de Kerem? ¿Lo apoyan en su decisión de convertirse en chef? ¿O creen que debería seguir dedicándose exclusivamente a la actuación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. También quiero preguntarles qué tipo de comida les gustaría que Kerem sirviera en su restaurante. ¿Comida turca tradicional? ¿Cocina internacional? ¿Platos vegetarianos o veganos? Déjenme sus ideas. Quién sabe, tal vez Kerem esté leyendo nuestros comentarios y tome alguna inspiración para su menú. En resumen, en el vídeo de hoy hemos analizado la inesperada confesión de Kerem Bürsin, quien reveló que su verdadera pasión es la cocina y que sueña con abrir su propio restaurante. Hemos visto cómo esta confesión ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales y hemos reflexionado sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y de hacer lo que realmente nos apasiona. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y me siento muy agradecido de tenerlos a ustedes como audiencia. Gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado la noticia bomba de Kerem Bürsin. Fue una verdadera sorpresa, ¿verdad? ¿Quién lo iba a imaginar? Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Si no sean tímidos, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, déjenme un like si les gustó este vídeo y compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de la confesión de Kerem Bürsin. Y no sé,
Olviden de dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. Recuerden que este canal es suyo y que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Así que si tienen alguna sugerencia, alguna idea o algún tema que les gustaría que tratáramos en futuros vídeos, no duden en hacérnoslo saber. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** profundizando en la confesión de Kerem Bürsin, más allá del titular ***. Pero esperen, que no nos quedamos aquí. Hay mucho más que desentrañar sobre esta bomba que soltó Kerem. La reacción inicial fue de shock, por supuesto. Los fans, los medios, la industria, todos quedaron atónitos. Pero después del impacto inicial, comenzaron a surgir las preguntas más profundas. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo llevó a esta decisión? ¿Es realmente feliz con la idea de dejar, o al menos pausar, una carrera tan exitosa? Para entender mejor esta sorprendente revelación, es crucial analizar el contexto de la carrera de Kerem. No olvidemos que Bürsin no es solo un rostro bonito, sino un actor que ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, desde comedias románticas que lo catapultaron a la fama internacional, hasta dramas intensos y thrillers de acción. Su talento es innegable y su dedicación a su oficio siempre ha sido evidente. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué lo hizo cuestionar su trayectoria profesional? Algunas fuentes cercanas al actor sugieren que la presión de la fama y las constantes expectativas del público jugaron un papel importante en su decisión. La vida de una celebridad está llena de escrutinio constante y Kerem, como muchos otros, ha lidiado con la dificultad de mantener su vida personal privada y al mismo tiempo satisfacer las demandas de sus fans y de los medios. Además, el mundo del espectáculo es notoriamente volátil e impredecible. La competencia es feroz y el éxito no está garantizado. Incluso los actores más talentosos y populares pueden enfrentarse a periodos de sequía o a proyectos que no cumplen sus expectativas. Es posible que Kerem haya experimentado esta frustración y haya llegado a la conclusión de que necesitaba un cambio, una nueva dirección que le permitiera recuperar el control sobre su vida y su carrera. Pero por supuesto, la verdadera clave para entender esta decisión radica en su pasión por la cocina. Kerem ha mencionado en varias ocasiones que disfruta cocinar para sus amigos y familiares, y que encuentra en esta actividad una forma de relajarse y de expresar su creatividad. Lo que muchos no sabíamos es que esta afición se había convertido en algo mucho más profundo, en una verdadera vocación que lo llamaba a explorar nuevos horizontes. *** El imperio gastronómico de Kerem, ¿qué podemos esperar? ***. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo será el restaurante de Kerem Bürsin? ¿Qué tipo de experiencia gastronómica ofrecerá a sus comensales? Si bien el actor no ha revelado muchos detalles específicos, sí ha dado algunas pistas que nos permiten hacernos una idea de lo que podemos esperar. En primer lugar, Kerem ha enfatizado que quiere crear un lugar acogedor y familiar, donde la gente se sienta cómoda y relajada. No se trata de un restaurante de lujo con precios exorbitantes, sino de un espacio donde se pueda disfrutar de comida deliciosa y de un ambiente agradable. Esto sugiere que el enfoque estará en la calidad de los ingredientes y en la autenticidad de los sabores, más que en la ostentación y la sofisticación. En cuanto al tipo de cocina, es probable que Kerem combine influencias turcas y mediterráneas con toques internacionales. No olvidemos que el actor ha vivido en diferentes países y ha tenido la oportunidad de probar una gran variedad de platos y sabores. Es de esperar que su restaurante refleje esta diversidad cultural y ofrezca un menú variado y creativo. Algunos rumores apuntan a que Kerem podría colaborar con chefs reconocidos para desarrollar su menú y para asegurarse de que la calidad de la comida sea excepcional. También se dice que podría incluir algunos platos inspirados en su infancia y en sus recuerdos familiares, lo que le daría un toque personal y emotivo a la experiencia gastronómica. Otro aspecto importante a considerar es la ubicación del restaurante. Si bien aún no se ha confirmado dónde estará ubicado, se especula que podría estar en Estambul, la ciudad natal de Kerem, o en alguna otra ciudad cosmopolita con una escena gastronómica vibrante y diversa. Pero más allá de la comida y la ubicación, lo que realmente hará especial al restaurante de Kerem Bürsin será su presencia y su personalidad. El actor ha demostrado ser un hombre carismático y cercano, y es de esperar que interactúe con sus comensales y que les haga sentir bienvenidos y apreciados.
Imaginen la emoción de ser recibidos por el propio Kerem, de charlar con él sobre sus platos favoritos y de tomarse una foto para el recuerdo. Sería una experiencia inolvidable. Reacciones en la industria y el impacto en su carrera. La confesión de Kerem Bürsin ha resonado no solo entre sus fans, sino también en la industria del entretenimiento. Muchos colegas y amigos del actor han expresado su sorpresa y su apoyo a través de las redes sociales. Algunos han elogiado su valentía y su honestidad, mientras que otros han bromeado sobre la idea de que Kerem les cocine en su restaurante. Sin embargo, también ha habido algunas reacciones más cautelosas y reservadas. Algunos productores y directores se han mostrado preocupados por el impacto que esta decisión podría tener en la carrera actoral de Kerem. Temen que su nueva faceta como chef pueda restarle credibilidad como actor o que pueda afectar su disponibilidad para futuros proyectos. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasará en el futuro. Es posible que Kerem logre combinar con éxito sus dos pasiones y que siga sorprendiéndonos con su talento tanto en la pantalla como en la cocina. También es posible que decida enfocarse por completo en su restaurante y que deje atrás su carrera actoral. O quizás encuentre un equilibrio entre ambas actividades que le permita sentirse realizado y feliz. Lo que sí es seguro es que la decisión de Kerem Bürsin ha generado un debate interesante sobre la importancia de seguir nuestros sueños y de no tener miedo a cambiar de rumbo. Nos ha recordado que la vida es demasiado corta para vivirla a medias y que debemos atrevernos a explorar nuevas posibilidades y a perseguir nuestras pasiones, sin importar lo que digan los demás. Más allá de la cocina, el Kerem que no conocemos. La revelación de su pasión por la cocina nos abre una ventana a un Kerem Bürsin que quizás no conocíamos del todo. Nos muestra a un hombre con intereses diversos, que busca constantemente nuevos desafíos y que no se conforma con seguir el camino trillado. Esta faceta culinaria podría revelar un lado más hogareño y tranquilo del actor, alejado del glamour y la exposición mediática. Cocinar, al fin y al cabo, es un acto íntimo y personal, que conecta con las emociones y los recuerdos. Quizás Kerem encuentre en la cocina una forma de reconectar consigo mismo y de escapar del estrés y la presión de la fama. Además, su interés por la gastronomía podría estar relacionado con su preocupación por la salud y el bienestar. Kerem siempre ha mostrado un gran interés por el deporte y la vida sana, y es posible que vea en la cocina una forma de promover una alimentación equilibrada y consciente. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida humana y sobre la importancia de ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Nos demuestra que las personas no somos unidimensionales y que podemos tener múltiples talentos y pasiones. Y nos recuerda que nunca es tarde para reinventarnos y para seguir nuestros sueños, sin importar lo que digan los demás. La reacción explosiva en redes sociales, memes, apoyo y debate. Como era de esperarse, la noticia de Kerem Chef incendió las redes sociales. El hashtag #KeremChef se volvió trending topic mundial en cuestión de minutos, inundando Twitter, Instagram y Facebook con miles de mensajes, memes y comentarios de todo tipo. Los fans más incondicionales inundaron las redes con mensajes de apoyo y felicitaciones, elogiando la valentía de Kerem por seguir su corazón y animándolo a perseguir su sueño. Muchos expresaron su deseo de ser los primeros en probar sus creaciones culinarias y se ofrecieron como voluntarios para trabajar en su restaurante. Pero también hubo, como siempre, comentarios más críticos y escépticos. Algunos usuarios cuestionaron la sinceridad de la confesión de Kerem, acusándolo de buscar publicidad o de intentar reinventarse a sí mismo. Otros se mostraron decepcionados por la idea de que abandonara la actuación y le pidieron que no se olvidara de sus fans. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar. Desde imágenes de Kerem con un gorro de chef en lugar de su habitual peinado, hasta parodias de sus escenas más famosas en telenovelas adaptadas al mundo de la cocina, la creatividad de los usuarios de las redes sociales no tuvo límites. Pero más allá de las bromas y los memes, la confesión de Kerem generó un debate interesante sobre la importancia de seguir nuestros sueños y de no dejarnos definir por las expectativas de los demás. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias de cambio de carrera o de búsqueda de nuevas pasiones, inspirados por el ejemplo de Kerem Bürsin. Un giro estratégico o un grito del alma, La pregunta que persiste es si esta confesión es una estrategia de marketing calculada o un genuino deseo de cambio.
Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que podría ser una forma inteligente de reinventar su imagen y de atraer a un público más amplio. Al mostrar un lado más humano y cercano, Kerem podría conectar con personas que quizás no se identifiquen con su faceta de galán de telenovelas. Además, la noticia de su restaurante podría generar un gran interés mediático y atraer patrocinadores y socios comerciales. No sería sorprendente que marcas de alimentos, utensilios de cocina o electrodomésticos se pongan en contacto con Kerem para colaborar en su proyecto gastronómico. Sin embargo, también es posible que esta confesión sea simplemente un reflejo de la búsqueda personal de Kerem y de su deseo de encontrar un mayor sentido de satisfacción y realización en su vida. Después de años de trabajar en una industria exigente y competitiva, es comprensible que quiera explorar nuevas facetas de sí mismo y que busque un camino que le permita sentirse más auténtico y feliz. Al final, solo Kerem Bürsin sabe cuál es la verdadera motivación detrás de esta sorprendente decisión. Pero independientemente de sus razones, lo que queda claro es que ha dado un giro inesperado a su vida y que está dispuesto a seguir su corazón, cueste lo que cueste. *** El futuro de Kerem, actor o chef estrella, ***. Y ahora, la pregunta final, ¿qué le depara el futuro a Kerem Bürsin? ¿Logrará convertirse en un chef estrella sin renunciar a su carrera actoral? ¿O se enfocará por completo en su restaurante y dejará atrás las pantallas? La respuesta, por supuesto, es incierta. Pero lo que sí podemos afirmar es que Kerem tiene el talento, la pasión y la determinación para triunfar en lo que se proponga. Su carisma y su cercanía le ayudarán a conectar con su público, ya sea a través de sus interpretaciones en la pantalla o a través de sus creaciones culinarias. Es posible que veamos a Kerem combinar sus dos pasiones, participando en proyectos actorales que le interesen y dedicando tiempo a su restaurante. También es posible que cree un programa de televisión o un canal de YouTube donde pueda compartir sus recetas y su pasión por la cocina. En definitiva, el futuro de Kerem Bürsin está lleno de posibilidades. Y lo que es seguro es que seguirá sorprendiéndonos y emocionándonos con su talento y su personalidad. Estaremos atentos a sus próximos pasos y le deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva etapa de su vida. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre la confesión de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.